convirtió en un pésimo ejemplo para las sociedades modernas y lamentablemente, como hemos visto, como concluíamos la semana pasada, lamentablemente todo indica que las sociedades modernas están siguiendo el mismo caminar, el mismo descenso. Y yo terminaba el mensaje de la semana pasada, después de analizar los 6 escalones descendentes que dieron en su comportamiento los habitantes de aquella ciudad, terminaba diciéndoles que mi intención no es fatalista, que mi intención no es compartir algo como para decir, ay, qué bárbaros, o vamos para allá, estamos iztaccíhuatl, o también en ese sentido, ¿verdad? Estamos igualitos a esa situación. No, la intención que yo tengo es totalmente positiva. Mi intención es que veamos el mal ejemplo y digamos, ok, esto es lo que no debemos hacer. Esto es lo que no quisiera que hiciéramos. Y quiero, aunque está conectado este tercer mensaje con los 2 anteriores, quiero manejarlo como si fuera distinto, y ahorita me van a entender por qué. A este tercer mensaje, si tuviera que ponerle un tema, le titularía ¿qué haremos? Porque ante lo que hemos visto, la pregunta que debemos hacernos nosotros es, bien, si vemos que las cosas están caminando hacia allá, ¿hay algo que nosotros podemos hacer? ¿Hay algo? O sea, o nada más nos está enterando, pastor, de para allá van las cosas, cuando lleguemos allá no digan que no sabían. No, obviamente es una alerta. Cada vez que me ha sucedido, y varios de ustedes son testigos de esto, cada vez que alguien me platica un sueño y me dice, por ejemplo, voy a exagerar un poco, ¿no? Pero me dice, pastor, fíjese que tuve un sueño, soñé que a usted lo secuestraban y le quitaban dinero y hacían esto y aquello. Escuchen por favor, porque ha pasado muchas veces, no pocas veces me han soñado en esa condición. Yo siempre digo, mira, si ese sueño vino de Dios, es porque algo se puede hacer para evitarlo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? O sea, ¿qué objeto tendría que Dios te anuncie de algo si no lo puedes evitar? Y de hecho tengo un fundamento escritural. ¿Se acuerdan cuando así se conocía a los amigos, Nabucodonosor el rey tuvo aquel sueño terrible y que luego lo olvidó y pidió que sus consejeros no solamente le interpretaran el sueño, pero que le dijeran lo que había soñado? Cuando Daniel viene y se lo interpreta, Daniel le dice algo muy interesante. Le dice, Dios te ha mostrado lo que va a hacer, lo que va a hacer contigo. Dice, así que ahora haz esto, rey, redime tu alma con buenas obras, quién sabe si puedas evitar tan grande mal. Entonces ahí hay un fundamento escritural. ¿Por qué Dios mandaría un sueño? Nada más, o sea, ¿tú crees que Dios está en el departamento de información y ya? O sea, nada más para que te enteres que te va a ir mal. No, obviamente nuestro Padre Celestial muchas veces evita, es porque quiere evitarnos situaciones. Bueno, ¿por qué nos contaría el camino decadente de Sodoma? Nada más para enterarnos, ¿o habrá un propósito? Es obvio que Dios tiene un propósito para todas las cosas, ¿no es cierto? Bien, en ese sentido quiero comparar algo y miren, he venido practicando, le he dicho a la gente de multimedia que me ayude. Vean lo que hay detrás, si lo ponemos, vean lo que hay debajo de la pregunta ¿qué haremos? Eso es algo que recién acabo de aprender y que quiero, ya lo hemos estado manejando en varios de los mensajes. Es algo que los comunicadores llaman bottom line, que es, si tú te tuvieras que ir en un ratito más, ojalá que no se tengan que ir, pues si te tuvieras que ir, o si después dijeras, ¿de qué habló el pastor ese domingo? Ahí está el resumen, esa es la tesis de lo que yo les voy a compartir el día de hoy. Léalo bien. Dice así: detrás de las situaciones adversas que las sociedades se enfrentan, existe una realidad espiritual, atención, que demanda la respuesta correcta de los hijos de Dios para cambiarla. ¿Me permite leerlo de nuevo? Detrás de las situaciones adversas que las sociedades se enfrentan, existe una realidad espiritual que demanda la respuesta correcta de los hijos de Dios para cambiarla, para transformarla. O sea, siempre que tú veas que alguna catástrofe o una situación pesada está sucediendo en la ciudad, escúchalo bien, por favor. Hay algo que los creyentes podemos hacer para cambiarlo. ¿Cómo? Sí.
Ahorita lo vamos a corroborar todo eso. Pero es muy importante que nosotros entendamos, cuando en la ciudad, cuando, por ejemplo, no sé cuántos recuerdan, ya hace muchos años de eso, pero recuerdan que yo estuve involucrado en un programa que titulamos Oremos por México. Logramos reunir 14,000 personas en la explanada de los Héroes, en la Macroplaza, para un programa de oración, sin traer una personalidad, sin traer a Marcos, sin traer a Ramiro Alvid, nadie de esas personalidades así sobresalientes, sino simplemente convocada a la gente para orar. Logramos, Dios nos bendijo con eso. 14,000 personas se reunieron en la explanada de los Héroes solamente para orar. No sé cuántos recuerden, y no sé si algunos de ustedes ya andaban por aquí convertidos a Cristo, o a lo mejor apenas andaban pensando, la verdad. Pero bueno, ¿cómo nació eso? Saben que ese programa nació porque mi mentor, el doctor Richard Hayes, una vez nos citó a un grupo de pastores porque acababan de presentarse una serie de acontecimientos que sacudieron a la sociedad regiomontana. No sé si se acuerdan, fue cuando este muchacho mató a la niña, este muchacho Riverol, ¿cómo se llama? Diego Santoy, mató a la novia, hicieron ahí una cosa fea, y eso sucedió en medio de varios asesinatos que involucraban incluso a personas creyentes. Entonces el doctor Hayes nos reunió y nos dijo: oigan, esto que está pasando está muy fuerte, la sociedad está muy sacudida. Dijo: ¿qué hacemos? Y alguien dijo: pues oremos. Y comenzamos a orar. Y de verdad que vimos cambios muy interesantes en la sociedad. O sea, no fue solo ir a orar y ya, sino de verdad cambiaron muchas cosas. Cuando nosotros percibimos que la circunstancia había cambiado, dijimos: ya, dejemos de hacerlo. Y después estuvieron otras personas haciendo otras actividades. Bueno, esta es la tesis de lo que yo les quiero compartir el día de hoy. Detrás de las situaciones adversas que las sociedades enfrentan, existe una realidad espiritual que demanda una respuesta correcta de parte de los hijos de Dios para que Dios intervenga y pueda ser cambiada. Las escrituras nos permiten enterarnos, por ejemplo, de la reacción que tuvieron las personas que escucharon aquel sermón tan hermoso que predicó el apóstol Pedro y que está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 37 y 38. No sé si se acuerdan, lo que ustedes y yo conocemos como el día de Pentecostés, el día que descendió el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Que está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 2. Cuando la gente vio lo que estaba sucediendo, hubo una reacción. La sociedad se rió y dijo: estos están borrachos, estos están mal, porque estaban hablando cosas que no entendían, otros sí las entendían, etcétera. Pero quiero usar esto como una referencia, porque si me acompañan, dice Hechos capítulo 2, versos 37 y 38. Dice: al oír esto, o sea, ¿al oír qué? Al oír que Pedro estaba corrigiendo el enfoque y les estaba diciendo: no, señores, esta gente no está bajo los efectos del alcohol. Dios está cumpliendo la profecía de Joel, que dijo que en los postreros tiempos haría esto y esto y esto. Dice: al oír esto, la gente que primero se estaba burlando, fíjense el cambio, dice: se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Al ver la realidad de lo que estaba sucediendo, hay una reacción, y la reacción es esta: ¿qué haremos? Por eso he titulado a este tercer mensaje con esta frase: ¿qué haremos? Con esta pregunta. Ahora, fíjense lo que responde Pedro. Pedro está predicando, no con bocina, no en un auditorio, al aire libre. Está tratando de corregir el error que están cometiendo las personas que estaban juzgando lo que estaba sucediendo. Y cuando él escucha la pregunta de la multitud diciendo: ¿qué haremos?, Pedro les responde. Atención, ¿cuál es la respuesta? Al oírlo, dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Hay una reacción de la gente ante el mensaje y hay una respuesta de Pedro, y la respuesta de Pedro es categórica: arrepiéntanse. Guarden esto en su corazón un momentito, por favor. Ante la realidad que está sucediendo en el mundo en el que vivimos ustedes y yo, y como concluimos la semana pasada los que estuvieron aquí, nuestro país
está siguiendo pasos similares a los que siguió Sodoma. Perdón. Concluíamos que esto está sucediendo en las naciones en plural, pero también en nuestro país, en México. Entonces, si esto está sucediendo, pienso que debe llegar un momento en que nosotros también nos hagamos la pregunta: ¿qué haremos? O tal vez la pregunta sería: ¿debemos hacer algo? ¿Hay algo que hacer ante esta realidad? A ver, pastor, esto que nos ha compartido de los 6 pasos descendentes que dio Sodoma, ¿tiene una intención? O sea, ¿hay un propósito? Sí, por cierto. ¿Qué haremos? Bueno, lo que yo quiero hoy compartirles es que nuestro llamado, escuchen por favor, el llamado que Dios le hace a todas sus hijas y a todos sus hijos, no estoy hablando de los pastores únicamente, estoy hablando de todo aquel que se ha convertido realmente a Cristo y que está buscando hacer la voluntad de Dios en su vida. Toda persona debe entender esto lo más temprano posible en la vida. Nuestro llamado y nuestro privilegio, familia, es exhortar a la sociedad en la que vivimos al arrepentimiento. Debemos aprovechar toda oportunidad para decirle a la gente: necesitamos arrepentirnos. Ante la realidad social que estamos enfrentando, necesitamos atrevernos y con humildad y sencillez de corazón decirle a la gente que Dios está demandando arrepentimiento de nosotros. Me acaba de suceder hace unos días. Hay una conversación, hay una plática. Estaba yo solicitando un servicio de algo y la persona dice: no llueve. Y yo le digo: no, mi amigo, mientras no haya una actitud de arrepentimiento en los que vivimos en esta ciudad, me temo que no vamos a ver una lluvia como la que necesitamos. Le llamó la atención al Señor y volteó y me dijo: ¿a qué se refiere? Y le dije: en mi opinión, nos tienen disciplinados. Y como que se sorprendió, hizo una expresión así en su rostro, como que dijo: ah, caray, qué interesante. Dijo: no me está diciendo que somos culpables, sino que nos tienen disciplinados. O sea, no nos están castigando, sino nos tienen disciplinados. Y le digo: no, si nos tuvieran con castigo, ya no habría ni una gota de agua en esta ciudad. Pero el hecho de que haya ciertos brotecitos de lluvia aquí y allá habla de que estamos disciplinados. Cuando yo le digo a este caballero: necesitamos arrepentirnos, él inmediatamente dijo: sí. Y parece que me hubiera escuchado, y lo digo con transparencia. Dijo: ¿qué hacemos gastando en puentes de 300 millones de pesos cuando hay tanta necesidad? Esto parecía que me escuchó, y dije: qué interesante, ¿verdad? Porque sí hay conciencia. O sea, la gente sí entiende este tipo de situación, y me gustó porque al final yo le dije: necesitamos arrepentirnos, amigo. Eso es lo que necesitamos hacer. Ahora, no decirle: arrepiéntanse, pecadores, como sustrayéndonos nosotros, que es lo que suele hacer la mentalidad religiosa con tanta frecuencia, ¿verdad? Arrepiéntanse, por ustedes no tenemos agua. O sea que si regalaran despensas nomás a ellos, o ahí diríamos: no, yo también, oiga, yo también. Es que necesitamos entender lo que es la inclusión. A veces no la entendemos. Hubo un juicio muy fuerte en la antigüedad. La Biblia dice que David cometió un error gravísimo censando al ejército que tenía, y Dios lo castigó matando, quitándole la vida a miles de personas. Y entonces tú dices: ¿qué onda, Dios? Si tú eres de los que siempre quiere culpar a Dios de todo lo que pasa, hasta de los errores que tú cometes, inmediatamente dices: ¿qué onda, Dios? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? O sea, si David fue el que la regó, mátalo a él. Hello, ¿por qué matas? Eso es el lado negativo. El lado positivo es que un solo hombre murió y derramó su sangre preciosa, y ese sacrificio nos puede redimir a todos. ¿Por qué ahí no decimos: qué onda, Dios? Nomás él. ¿Lo ve? Ahí es donde necesitamos incluirnos, entender este principio. La inclusión no es porque yo ande haciendo algo malo y porque juzgue al otro que sí anda haciendo algo malo, es simplemente porque vivimos en la misma ciudad. Si se escasea el agua, no se va a escasear nada más para el que anda pecando, se va a escasear para todos. ¿O no han experimentado ustedes ya disminución en el suministro de agua? ¿Cuántos levantan su manita y dicen: no, sí,
¿para qué nos hacemos, verdad? Ya empezamos a sufrir eso. Bueno, entonces algo que nosotros necesitamos comprender lo antes posible en nuestra experiencia de amistad con Dios es que nuestro llamado y nuestro privilegio es exhortar a la sociedad en la que vivimos al arrepentimiento, y nuestra responsabilidad ante la realidad social que enfrentamos es solicitar humildemente a Dios que en medio del juicio se acuerde de su misericordia. Déjeme le muestro este concepto. Habacuc capítulo 3 versículo 2. De aquí es donde yo saco este concepto que muchas veces lo menciono y tal vez ustedes me han escuchado. Mire lo que dice Habacuc 3:2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Habacuc se dio cuenta de que el juicio venía sobre la ciudad donde él vivía, y ante esa realidad él inmediatamente dijo: oí tu palabra y tuve temor, me asusté ante lo que viene. Y le pide algo: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos dala a conocer, y en la ira acuérdate de la misericordia. Ya establecí en esta serie de 3 mensajes que Dios tiene un límite, ¿verdad? Que llega a un punto donde dice: no lo toleraré más. Bueno, cuando llega a ese punto y Dios decide traer un juicio sobre alguien o sobre algo o sobre un lugar, es muy importante que alguien como Habacuc levante la voz y diga: Señor, en medio del juicio acuérdate de la misericordia. Como Abraham negoció con Dios, no sé si se acuerdan, cuando Dios envió a aquellos ángeles para supervisar la ciudad de Sodoma. Recuerdan, eso lo usé como el fundamento bíblico precisamente para explicarles lo del tabulador, cómo Dios mide la maldad de los pueblos. Cuando Abraham se da cuenta que los ángeles han concluido que la maldad de Sodoma es tal que ya no se puede detener el juicio, Abraham comienza a negociar. ¿Recuerdan esto? Y dice: Señor, tú eres bueno, tú eres grande en misericordia, lento para la ira. Señor, ¿verdad que si hubiera 100 justos en esa ciudad, tú no los destruirías por esos 100? ¿Y qué le dijo Dios? Dijo: no lo haría, pero no los hay. Y Abraham dijo: Señor, ahí está un regateo espiritual muy interesante. Dice: Señor, ¿y si hubiera 80? Y Dios le dice: los perdono si hay 80, pero no los hay. Y Abraham dice: Señor, no te enojes, ya que comenzamos a hablar. Fíjate la expresión de Abraham, cuando tengan tiempo la revisan, ¿verdad? Pero le dice a Abraham: ya que estamos platicando, o sea, ya que empezó la negociación, y si hubiera 50, Señor, no la destruiría. Abraham, si hubiera 50, Señor, y si hubiera 40. Y lo crean o no, cuando tengan tiempo, léanlo. El regateo fue: y si hubiera 30, y si hubiera 20, y si hubiera 10, y si hubiera. Y al final, o sea, Abraham concluyó: no hay tal cantidad de justos ahí. Entonces alguien tiene que atravesarse. Ese es el punto. Esto es lo que se conoce teológicamente como la intercesión. Alguien tiene que atravesarse entre lo que Dios ha determinado hacer y la ciudad que amamos o el lugar al que hemos sido asignados, pidiéndole que en medio del juicio se acuerde de la misericordia. Ahora, quiero para esto llevarles a recordar el pasaje bíblico en el que Dios tuvo una conversación con el rey Salomón respecto a lo que Dios espera de su pueblo ante la realidad social que experimentamos y ante los juicios que él determina enviar a la tierra. El contexto es el siguiente, a ver si se acuerdan. Cuando Salomón termina de construir el hermoso edificio que con los materiales que David su padre le había provisto, construyó un templo maravilloso, un templo precioso, una joya de aquella época, un templo labrado con oro y bueno, una cosa preciosa, ¿verdad? Alguien llamó, por ahí hay un autor bíblico que le llamó al templo en Jerusalén que construyó Salomón la dorada claridad, porque por donde iban le daban los rayos del sol y aquello refulgía maravillosamente, un templo precioso. Salomón está tan contento, primero, de haber cumplido el propósito, el proyecto que su papá no pudo cumplir. Segundo, de poderle presentar a Dios una ofrenda y de decirle: Señor, esto lo hemos construido para ti. Y Salomón hace una fiesta impresionante. Y cuando digo impresionante, lo estoy diciendo con letras mayúsculas,
Porque cuando tengan tiempo y puedan revisar la historia, se darán cuenta, se hicieron miles de sacrificios, miles, no es que se sacrificó un corderito, una vaquita, no, miles de sacrificios solamente para decirle a Dios, te honramos en la tierra, Dios. Ahora, ante ese gozo y esa alegría, ante ese júbilo que había en el corazón de Salomón y de todo el pueblo, porque le estaban dedicando un templo maravilloso a Dios, Dios rompe el silencio y llama a Salomón a entrar al santuario para tener una conversación con él. Y la conversación que tiene Dios con Salomón es muy interesante. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos 13 y 14, Antiguo Testamento, por supuesto. ¿Me quieren acompañar? Aunque Multimedia me apoya con el texto, véanlo ahí porque les puede servir posteriormente como referencia para cuando ustedes estudien las Escrituras. Segunda de Crónicas 7, versos 13 y 14. Miren lo que le dice Dios a Salomón. El contexto ya lo tienen: la dedicación del templo, la alegría del pueblo. Pero fíjense que la alegría del pueblo provoca que Dios tenga una conversación muy seria con Salomón. Le dice así: Salomón, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, ¿qué acabas de leer? ¿Puede Dios cerrar los cielos para que no haya lluvia? Sí. Así que si no llueve, no es nada más porque Tlaloc no quiso, no es nada más porque los bombardeos no funcionaron, o no es simplemente por un fenómeno meteorológico. Capte esto: Dios le está diciendo a Salomón: Salomón, es mi prerrogativa, yo puedo cerrar los cielos para que no haya lluvia sobre la tierra. Si yo lo hiciere, Salomón, atención, 2, y si mando a la langosta a que consuma la tierra, no se refiere a consumir la tierra, sino a consumir la cosecha o el producto de la tierra, la agricultura. Si yo levantara una plaga para que consuma la tierra, ay, qué fuerte, si enviare pestilencia, plagas, contagios a mi pueblo. Primero quiero que vean esto porque está mencionando 3 aspectos: la lluvia cesa, las plagas azotan las cosechas, y tercero, enfermedades muy fuertes azotan la tierra. Y detrás de esas 3 cosas puede, por favor no le quiten el puede estar Dios. No siempre está, pero puede. ¿Y cuándo es que Dios interviene? Cuando precisamente está viendo la maldad terrible que se está cometiendo en la tierra. Cuando en una nación se están practicando atrocidades como las ya descritas, ustedes ya tienen conocimiento de eso, ustedes también, amigas, amigos, si han escuchado los 2 mensajes anteriores. Si ya analizamos eso y concluimos la semana pasada que el camino que están siguiendo las naciones en la actualidad, y específicamente México, el estado de Nuevo León y el estado donde otra gente vive, si nos damos cuenta que todo está caminando hacia allá, entonces no nos debe extrañar por qué no llueve, por qué comienza a haber escasez de alimentos, por qué las enfermedades no se pueden terminar, por qué hay plagas, por qué hay este tipo de cuestiones, por qué hay contagios o pestilencias, como era la expresión en el Antiguo Testamento. Bueno, oigan lo que dice a continuación Dios: si estas situaciones se presentan, Salomón, yo requiero lo siguiente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ustedes conocen este último versículo, Segunda de Crónicas 7:14. De hecho, puede ser el texto favorito de varios de los que estamos aquí en esta reunión. Pero ya entendió en qué contexto fue dado eso. ¿Por qué Dios está demandando que se humille el pueblo, que el pueblo que invoca el nombre del Señor ore, que busquen el rostro y que se convirtieran de sus malos caminos? ¿A quién le está pidiendo esto Dios? Atención, se lo está diciendo al rey Salomón, y varias veces dice mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo. ¿A quién le está pidiendo Dios? ¿A quién le está comunicando Dios a Salomón? ¿Quién tiene que hacer algo para que la sequía,
para que las plagas y las pestes no estén dañando a la sociedad. Ayúdenme, ¿qué concluyen? ¿A quién se lo está pidiendo? Entonces es como si Dios le está haciendo ver a Salomón algo y le está diciendo: Salomón, qué bonito está el templo. No se compara en lo más mínimo a lo que tengo yo acá arriba, pero está bonito el templo, qué bonito te quedó, y gracias por honrarme, dedicando todos estos recursos y estos esfuerzos y este trabajo para honrarme a mí. Qué bien que lo hagan, porque yo soy el rey de la tierra. Pero Salomón, vamos a entrar en asuntos serios, vamos a entrar en puntos neurálgicos. Salomón, este templo va a servir para que se convierta en una casa de oración, para que mi pueblo clame a mí y me provoque a hacer algo, o a detener lo que había determinado hacer, o a impedir o provocar que termine lo que yo ya estoy haciendo. ¿Me hago entender? Amadas, amados, que la sociedad se degrade y siga el descendente camino de Sodoma puede parecernos un asunto inevitable. O sea, ¿cómo le hago yo para que el gobierno no siga tomando esas decisiones? ¿Cómo le hago yo para que la persona que está pecando deje de pecar? ¿Cómo le hago yo? No tengo ese fuero, no tengo esa autoridad, no tengo esa prerrogativa o ese privilegio. No puedo hacer que la sociedad deje de hacer algo. Pero atención, nosotros, los hijos de Dios, los que vivimos en medio de este tipo de sociedad, no debemos conformarnos, sino transformarnos, como la Escritura nos exhorta en Romanos 12:2. ¿Lo recuerdan? Pablo escribió diciendo: no se conformen, no se amolden, no se adapten, no hagan lo que están haciendo las sociedades tipo Sodoma. No se conformen a este siglo, sino transfórmense. ¿Cómo se logra esa transformación? Por medio de renovar el entendimiento, la metanoia, el cambio de actitud, el volver nuestro corazón al Señor, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, lo que Dios le hace ver a Salomón es esto: Salomón, hay situaciones que suceden en la tierra que no son de origen natural. Despierte al que esté dormido. Vamos, haga algo, dígale: hey, ponte pilas. Mira lo que se acaba de decir. Dios le dice a Salomón: hay circunstancias adversas en la tierra que no tienen su origen en lo natural. Hay situaciones en la tierra que tienen su origen en el comportamiento de la gente. El comportamiento de la gente puede detener la lluvia. El comportamiento de la gente puede impedir que las cosechas den abasto. El comportamiento de la gente puede provocar que haya plagas, que haya, pestilencias, que haya enfermedades terribles. El comportamiento de la gente. ¿Por qué? Porque cuando la sociedad se está degradando, Dios envía juicios. ¿Con qué meta? ¿Con qué meta? Él quiere que la gente vuelva su corazón a Él. Él quiere perdonar el pecado y quiere sanar la tierra. Pero ¿quién debe hacer algo? Los hijos de Dios. Entonces es como si Dios le estuviera diciendo: mira, Salomón, si de pronto una sociedad se encuentra en una crisis económica porque no hay lluvia debido a la sequía, a la falta de lluvias, o si surge una plaga que consume las cosechas y que genera escasez de alimentos, no seas tan ingenuo, Salomón. Por favor, óiganme. Pocas veces les pido esto, pero por favor, óiganme. En el Espíritu se los pido: óiganme. Es como si Dios le estuviera diciendo: Salomón, no seas tan ingenuo como para pensar que fue el viento africano el que produjo estas situaciones, o que no llueve simplemente por fenómenos meteorológicos. No, Salomón, yo estoy detrás de muchas de esas cosas, demandando un cambio en la actitud de mi pueblo para poder transformar lo que está sucediendo. Debes darte cuenta, Salomón, que detrás de esas situaciones que afectan a un país o a una sociedad está mi mano manifestando su poder con la intención de corregir el pecado. A nosotros nos gusta mucho pensar en el Dios bueno y lindo que es incapaz de cerrar los cielos, ¿verdad? ¿Cuántos se imaginan a Dios cerrarle a la llave allá arriba para que no haya lluvia? ¿Cuántos tienen un cuadro así? Dicen: o sea, ¿Dios así? Pues lamento decirte, hay ocasiones que Dios le cierra la llave.
¿por qué hay tanto problema de esto? Porque alguien no está haciendo algo. Ahora me dirían, entiendo perfectamente, casi los oigo, pero pastor, ¿me va a decir que yo soy el responsable del narcotráfico que se practica? No, somos responsables de no llamar a la sociedad al arrepentimiento. Somos responsables de vivir un cristianismo donde nos encerramos en nosotros mismos y somos ajenos a todo lo que está sucediendo y nos hacemos los disimulados e incluso hasta rechazamos. Ya tengo el poder para aplacar las plagas y que dejen de consumir la cosecha. Tengo el poder para acabar con cualquier tipo de peste, así se llame pandemia. Tengo el poder para hacer eso. Pero ¿qué quiere Dios? Familia, espero haberlo logrado. Lo que quiero es transmitirles esta idea. No debemos pensar que un simple análisis económico o el simple análisis político de lo que está sucediendo explica lo que está pasando en nuestras naciones. No, familia, esto en realidad es un análisis muy limitado. Hay una realidad espiritual por encima de eso, y Dios le dijo a Salomón: si sucede esto, la respuesta está en mi pueblo. Yo entiendo, suena bien pesado esto. ¿Cómo, Señor? Yo que me porto bien, yo que hablo en lenguas, profetizo, redargullo, exhorto, tengo los 9 dones, los 5 ministerios, yo que soy bien lindo, yo que no le deseo mal a nadie, yo tengo que hacer algo por estos mugrosos pecadores, impíos, terribles, que andan viviendo como ellos les da la gana. Yo tengo que hacer algo. Sí, hijo, sí, hija. ¿Por qué? Porque a ellos no los escucho. Yo a los que escucho son a ustedes. Con ellos les doy mis misericordias. Ellos comen de las migajas que se caen de la mesa, pero ustedes son los hijos que comen alrededor de mi mesa. Y si yo veo en ustedes la actitud correcta, tengo el poder para detener la catástrofe que se está enfrentando. Amados, lo pregunté la semana pasada, permítanme solo para ponerlo en contexto nuevamente. ¿Cómo vemos a nuestro país? ¿Cómo vemos este mundo? ¿Les parece que estamos, lo digo en términos generales por supuesto, les parece que estamos siguiendo el camino de Sodoma? ¿Hacia dónde están yendo las cosas? Me gustaría incluso, si llegaron a tomar notas y se acuerdan de los 6 escalones, ¿en qué escalón andamos? ¿Vamos a la mitad o ya pasamos de la mitad? ¿O ya andamos en el 7º? Y ni Sodoma, o sea, alcanzamos a Sodoma, lo rebasamos y le ganamos. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para propiciar un cambio significativo en nuestra sociedad? Déjeme razonar en esto, regáleme su atención. Ya estoy en la recta final, lo prometo. Por vidita, lo prometo. La escalera, se conectan conmigo. La escalera de los 6 escalones descendentes ¿no funcionará también al revés? ¿O las escaleras solo nos llevan para abajo? ¿No será que si hacemos algo, los mismos 6 escalones que bajamos los podemos volver a subir y podemos propiciar que haya normalidad y que Dios siga bendiciendo a Nuevo León, que Dios siga bendiciendo a México, que Dios siga bendiciendo a las naciones de la tierra? Y si invertimos en nuestro corazón el sentido en el que van las cosas, y si, como Dios le dijo a Salomón, nos humillamos, oramos, volvemos el cuello hacia arriba y nos volvemos de todo camino erróneo, les pregunto, es pregunta: ¿creen ustedes que Dios puede hacer en este tiempo lo que Dios prometió a Salomón que haría? No los veo muy animados. Los veo así como: está difícil. Es una promesa escritural. ¿Cuántos pueden creer que Dios es poderoso para hacer algo y revertir las cosas? Bueno, debemos comprender que hay realidades espirituales detrás de las circunstancias políticas y de las situaciones sociales que nos afectan. ¿Cuál es entonces mi obligación y mi privilegio? Advertirle a esta sociedad
que estamos descendiendo y que debe arrepentirse. Y casi oigo a alguien decirme: pero pastor, ¿cómo puedo decirle esto a la sociedad? ¿Cómo hago para que me escuchen? Y aquí tienes la fórmula. Escúchame, por favor. Dilo a quienes conoces, así como te lo describí hace rato. Dilo al señor que está vendiendo las tortillas y que se está quejando porque no puede sacar las tortillas igual que antes porque le falta agua. Atrévete a decirle: necesitamos arrepentirnos, pero inclúyete. Por favor, no le digas: nosotros los cristianos estamos sufriendo por culpa de ustedes, pecadores, porque te va a aventar con el kilo de masa que tiene en la mano. Dilo a quienes conoces, dilo a la gente con la que interactúes cotidianamente, dilo en toda oportunidad que se te presente. Diles: necesitamos arrepentirnos. Diles: las cosas están caminando mal y van a seguir en esa dirección si rechazamos a Dios y seguimos viviendo fuera de su voluntad. Y si no nos quieren escuchar, ahí es donde entra en juego la intercesión. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Hemos venido orando, y ojalá sirva esto, me interpreten bien. Hemos venido orando los martes precisamente en este sentido. Le he llamado yo la oración embudo, ¿verdad? Oramos por lo más grande que imaginamos a lo más pequeño que imaginamos. Oramos por el trato de Dios con el planeta. Oramos por el trato de Dios con las naciones. Oramos por el trato de Dios con México. Oramos por el trato de Dios con Nuevo León. Oramos por el trato de Dios con nuestra casa. Gracias a los que se han preocupado por cómo estamos ante las cosas que han venido sucediendo. Y yo les digo: estamos en paz porque hemos orado. Le hemos pedido al Señor que Él haga su voluntad. Le hemos pedido a Dios que Él nos permita estar en el mero centro de su voluntad y no movernos de ahí. Y aquí hay gente que lo puede testificar. Esa ha sido nuestra oración. Y fíjense que hace unos días encontraba en Primera de Timoteo capítulo 2 versos 1 al 4 en la Nueva Traducción Viviente. Si no traes la Nueva Traducción Viviente, no te mortifiques en buscar la cita. Quiero leértelo y ahora sí con esto concluir. Primera de Timoteo capítulo 2 versos 1 al 4. Fíjate por favor sigue la línea. Le dice Pablo a Timoteo: en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude. Intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Familia, no se trata de decir: bueno, yo oro y tú evangelizas. No, se trata de orar y compartir. Se trata de llamar a la gente al arrepentimiento. Y puedo imaginar que algunos de ustedes escuchen sobre esto y digan: chis, ¿yo qué tengo que ver? No, si yo apenas tengo unos días de haberme integrado a la familia de Dios. Bienvenida, bienvenido. Ya eres parte de una familia que tiene una responsabilidad. Vamos a decirle a la gente que Dios prometió escuchar, que Dios prometió perdonar y que Dios prometió sanar nuestra tierra. Pero es imprescindible asumir esta responsabilidad. Y ante esta responsabilidad, ¿qué haremos? Padre bueno, oramos el día de hoy pidiéndote que nos ayudes a asumir la responsabilidad de la que acabo de hacer comentario, Señor. Padre bueno, necesitamos tu ayuda. Padre bueno, rompe en nosotros, por favor, toda indiferencia, toda indolencia, toda actitud sobrada o arrogante, jactanciosa, que nos lleve a sustraernos de la realidad que está viviendo nuestra sociedad, Señor. Padre, esta noche oramos pidiéndote, esta tarde, oramos pidiéndote que nos ayudes a asumir esta responsabilidad, la de entender que detrás de todas las circunstancias sociales que enfrentamos hay una realidad espiritual,
demandando nuestra participación, la correcta respuesta, a fin de que podamos propiciar un cambio que solamente tú puedes producir. Oramos, Señor precioso, pidiendo tu ayuda. ¿Me ayudas? Puedes extender tu mano y tocar a la persona que tienes ahí cerca tuyo, y oras por él, por ella, y oras como diciendo: ayúdanos, Señor, ayúdanos a humillarnos, ayúdanos a orar, ayúdanos a dejar nuestros caminos torcidos, ayúdanos a voltear el cuello para voltear a verte a ti. Ayúdanos, Señor, ayuda a mi hermana, ayuda a mi hermano, que asumamos de manera responsable lo que nos corresponda hacer, con tal de ver cambios y transformaciones en nuestra sociedad. Sigamos orando un ratito. Familia, gracias por habernos acompañado en la transmisión. Gracias por haberse conectado con nosotros. Conecten este mensaje con los dos anteriores, y si se perdieron alguno de los anteriores, ahí está en el canal de YouTube de Ramiro Alvidres, ahí lo pueden encontrar, y seguramente vamos a orar juntos y vamos a ver cómo Dios puede cambiar las cosas. Les agradezco mucho que se hayan conectado con nosotros, les bendecimos. Nosotros seguimos aquí con el resto de la reunión. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos.